Saludos, bienvenidos a otro episodio de Saludos Cordiales. Esta vez estaremos hablando sobre cómo comunicadores tienen la habilidad de redactar y hablar sobre distintos temas desde el ángulo de las relaciones públicas y el periodismo. Hoy nos acompaña Isadora Hernández con una sorprendente trayectoria en el mundo de las comunicaciones. Bienvenida. Gracias por la oportunidad y un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, un placer. Estamos aquí, este es mi primer podcast, yo me estoy estrenando, vamos a ver. Yo estoy aquí para aprender junto con Isadora. Cualquier término que yo diga incorrecto me puedes corregir, así que vamos a aprender en el día de hoy. Igualmente aprendemos ambas, Sí, porque todo el mutuamente. tiempo la vida es aprendizaje. Sí, quería hablar sobre tu trayectoria en una línea de tiempo desde dónde empezaste hasta cómo llegaste a donde estás ahora. Yo estudié mi bachillerato en comunicación pública, en lo que se llamaba en esos momentos COPU, la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Soy jerezana y muy orgullosa de haber estudiado en la UPI. Yo también. Tú también estudias, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Cuál es el nombre ahora de la Actualmente facultad? la facultad se llama FASI, le dejan saber así FASI, pero mi rama, Relaciones Públicas y Publicidad, le dicen COPU. Pues en el momento en que yo estudié, que fue entre el 1998 y el 2003, el bachillerato que se trabajaba para ese entonces, uno buscaba sus áreas de interés, no era una concentración per se. Así que mis áreas de interés para ese entonces eran el periodismo y las relaciones públicas. Yo hice un bachillerato en comunicación pública con áreas de interés en periodismo y relaciones públicas. Luego, cuando hice mi práctica, la hice en la Fundación Dr. García Rinaldi. Fue mi primera experiencia profesional. Allí hice mi práctica y luego estuve alrededor de 3 años. Fui oficial de prensa y comunicaciones. Y fue para mí bien importante porque fue mi primera experiencia laboral y en el tercer sector. Luego de ahí tuve la oportunidad de trabajar en radio. Yo tenía esa inquietud, siempre me ha gustado la radio. En mi casa todas las mañanas nos levantábamos en familia escuchando las noticias y mi primera experiencia en radio fue en Guapa Radio. Y como muchos conocen, Guapa Radio es la escuelita, le dicen la escuelita, porque allí se hace de todo. Allí fui master control, allí redactaba notas de prensa, allí era locutora, hacíamos de todo. Y esa fue una gran experiencia también. Luego de ahí tuve la oportunidad de ser productora en WKQ 580. Allí fui productora de Luis Francisco Ojeda, de Rubén Sánchez y de Juan Manuel García Pasalacua, que en paz descanse. Uh-huh. Allí también se hacía de todo, además de coordinar las entrevistas, trabajar todo lo que era el contenido de cada uno de los programas. También a veces salía y reportaba también, así que fue una experiencia maravillosa, sobre todo porque también logré establecer muchos contactos, que es bien importante uno darse a conocer. Luego de ahí pasé a las noticias Univisión, fui jefa de información, dándote un poquito más, ¿verdad?, de contexto para las personas que no conozcan cómo opera un departamento de noticias. La mesa de información le llaman el corazón del noticiero. Ahí es que se consigue toda la información, se coordinan entrevistas. Se decide qué se publica, qué va en el noticiero y qué no. Sí, exactamente. Cada noticiero tiene un productor y el productor está en comunicación con el jefe de información, que hay varios dentro de la mesa de información, y se coordina el contenido de cada una de las ediciones. También el jefe de información asigna a los periodistas y a los fotoperiodistas a las asignaciones, les indica dónde es que tienen que ir, a quién tienen que entrevistar, los números de contacto de la persona. En muchas ocasiones le damos también información sobre la noticia, qué es lo que ha salido publicado de X Noticia. Bueno, pues también se le provee al periodista, así que sí, hay mucho trabajo, hay mucha acción en la mesa de información, y para mí también fue muy gratificante trabajar en un canal de televisión. Que estabas como en Rush, la mesa de, ¿verdad?, que me habías dicho.
¿Es un campo o es un área donde siempre hay mucho rush? Siempre hay mucho rush. Se Ok. está verificando con el radio de la policía qué está ocurriendo, hay varios teléfonos, hay varias computadoras, a veces se da apoyo también al libreto de cada una de las ediciones de noticias, hay varias reuniones también, por ejemplo, si a mí como jefe de información me toca el noticiero del mediodía, ya, no sé, a las 5:30, 6 de la mañana ya tengo reuniones con el productor, con los directores de noticias para ir manejando qué es lo que está ocurriendo, qué ha pasado, qué hay coordinado, a quién So, hay es que un trabajo entrevistar. que nunca termina. Desde la mañana bien temprano hasta quién Sí, sabe. uno básicamente se mantiene conectado, básicamente Ujú. se mantiene conectado. Ya luego de esas experiencias, pues tuve otras ya más ligadas al área de las relaciones públicas. Sí, que cuando uno decide ya estudiar las comunicaciones, uno tiene que estar preparado mentalmente que las comunicaciones son 24/7. Son Uno siempre tiene que estar 24/7. al tanto de todo lo que está pasando y, como te dije anteriormente, empiezas desde las 5:30 de la mañana hasta que, pues, hayas terminado tu trabajo del día de hoy y siempre hay trabajo para tu casa. Siempre también. Pero cuando Sí. uno le apasiona, no es Claro, trabajo. no, no es trabajo. Ujú, así mismo. Y sigue contándonos, ¿estás todavía en este momento, sigues siendo periodista? Bueno, yo creo ¿O ejerces que, como... bueno, yo estudié periodismo y estudié relaciones públicas y he trabajado en medios de comunicación como periodista y he trabajado en el área de relaciones públicas, que es lo que me desempeño actualmente? Hay una diferencia, ¿verdad?, de ambas profesiones, pero a su vez se se complementan mucho. complementan? Los periodistas y los relacionistas constantemente tienen mucha comunicación. Por ejemplo, en el área de relaciones públicas, tú tienes un cliente y quieres coordinar una entrevista, tú te comunicas al medio, te comunicas con un periodista, le indicas, por ejemplo, tengo tal cliente, va a estar pasando esta actividad, tú crees que hay oportunidades de que puede haber un espacio en X o Y programa. Ujú. Y esa comunicación es muy importante y es muy efectiva. Yo te puedo decir que de vocación soy periodista. El área investigativa me encanta, tengo muy buenos colegas y amigos en esa área. Y sabemos que estos son ramas distintas, el periodismo y las relaciones públicas, Ujú. y se complementan como habíamos dicho. ¿Cómo tú crees que esas habilidades que obtuviste del periodismo te ayudan en las relaciones públicas y viceversa? Fíjate, un caso como el que te acabo de comentar. Hay personas que si tú no has pasado por una redacción de noticias, tú no has trabajado, tú no puedes entender la dinámica. Por ejemplo, tú como relacionistas envías un correo electrónico. Tú no puedes pensar que nada, que simplemente va a ser un correo electrónico que va a llegar y que lo van a ver. O sea, en la mesa de información, por ejemplo, hay tantas cosas pasando, hay tantos correos que se reciben. Yo recibía cientos de correos a diario y es bien importante entender la naturaleza del trabajo del periodista Y para la poder. narrativa correcta. Claro, y para poder tener una comunicación efectiva, entender que, y sobre todo desde que yo me gradué hasta ahora, lamentablemente se han reducido mucho los talleres de trabajo. Hay menos personal en las redacciones. Los periodistas ahora, digo ahora, ¿verdad? Porque para mi tiempo las redes sociales no estaban tan avanzadas, pero ahora el periodista también sale a la calle, además de entrevistar, tiene que también, en muchas ocasiones, ser fotoperiodista también, y Sí, también tiene que grabar contenido para las redes sociales, o sea que tienen sí, una sola más persona se trabajo. tiene que hacer como multitasking, tienes que hacer todo, de todo un poco. Y uno desde el área de las relaciones públicas tiene que estar consciente de esas necesidades y de esa naturaleza de trabajo para poder entenderlo y tener empatía también. Ujú. Y ya que estamos hablando de las redes sociales, sabemos que ahora está de moda las plataformas como TikTok, los Reels de Instagram, que ahora toda la información es digerida bien rápida. ¿Cómo esto ha influenciado en el periodismo, por ejemplo? ¿Cómo estas plataformas han afectado la manera de comunicación de un periodista o un relacionista profesional? A mí pienso que es maravilloso, ¿verdad? Que ahora las personas, por ejemplo, si tienen que hacer una denuncia, tengan esa facilidad de que tienen un teléfono y lo puedan subir a las plataformas y dar a conocer. Como todo en la vida, pues se debe tener un balance, ¿verdad? Ujú. Y yo lo que creo es que aunque está el periodismo ciudadano, ¿no? Pero un periodismo ciudadano
yo no creo que deba sustituir a una formación de un periodista. ¿Por qué? Claro. Porque cuando tú vas a la escuela de comunicación pública, cuando tú estudias comunicación en diferentes áreas, ya sea publicidad, relaciones públicas, periodismo, te tienes que regir por un código de ética que se te enseña. Hay una rigurosidad. Antes de tú publicar una información, se supone que tú la valides con tus fuentes. O sea, está toda esa preparación que es bien importante que se dé, porque si no, vamos a estar cometiendo errores, ocurre lo de la desinformación, podemos inducir a error a muchas personas. Por eso, aunque, por ejemplo, estoy de acuerdo en que haya un periodismo ciudadano, que las personas tengan una situación y la puedan compartir y comunicar. Creo que nada va a sustituir los medios tradicionales, y también los medios tradicionales se tienen que respetar, y también la formación profesional. ¿Y sientes esa constante presión y responsabilidad de que cada noticia o cada comunicado de prensa, todo sea una noticia real, que con la desinformación que existe hoy en día, me imagino que como comunicadora uno siente esa presión constante? Sí, pero yo creo que más allá de eso, uno tiene que detenerse unos segundos y pensar, ok, esta información, tengo, tengo todos los elementos para darla a conocer, estoy cumpliendo con esa rigurosidad, esto va a afectar mi credibilidad. Pues si tú entiendes que no, pues tienes que entonces ir para atrás y hacer el research o la investigación, llamar a los contactos, verificar antes de publicar cualquier, ya sea en términos de periodismo, noticia, y en términos de relaciones públicas, alguna pieza de comunicación que tú vayas a compartir. O, por ejemplo, en el caso de un relacionista, te llaman, me dijeron tal información, y si tú no tienes esto es correcto de tu cliente, pues si tú no tienes la información, responsablemente tú lo que te tienes que decir, mira, yo en estos momentos yo no tengo la información, pero dame una oportunidad que yo lo antes posible, yo te voy a consultar ese detalle. Y bien importante, y yo creo que ya nos estamos yendo, ¿verdad? Un poquito, pero lo retomamos, bien importante también que haya una reacción rápida. Si un periodista te está llamando, tú debes de contestarle. Si no puede ser una Sí. llamada telefónica, tú debes decir, ok, estoy en una reunión, no puedo ahora, pero ¿en qué te puedo ayudar? Siempre ser un facilitador desde el área de las relaciones públicas. Estamos para facilitar, no estamos para obstruir. Y siempre ir con la verdad. En esos momentos, si tú no tienes la información, tú atendiste la petición, vas a buscar la información y luego vas a regresar Sí, que esto es un al trabajo en periodismo. equipo, Sí, tanto sí. del periodista como el del relacionista profesional. Y siempre es importante decir la verdad. Yo creo que siempre, siempre, siempre es importante Sí, decir la eso es lo verdad. primordial. O sea, Sí. uno tiene una ética y uno siempre debe seguirla, más cuando tiene la responsabilidad como comunicador de siempre decir la verdad a todo Puerto Rico, a quien sea que te estés comunicando. Así es. Vamos a... Me dijiste que tienes una preparación en marketing político. Sí. Yo quería saber la diferencia de un marketing tradicional que todos conocemos, un marketing digital, a lo que es marketing político. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre eso? Sí, yo tengo un máster en comunicación y marketing político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. El marketing político es un área dentro del marketing en general, y como te estaba comentando un poco antes de empezar la entrevista, a veces hay un poco de confusión respecto a lo que es política, ¿verdad? Y en trabajos que he tenido en el área de gobierno, un asesor de prensa en el área de política se refiere a política pública. En el caso mío fue política pública, no fue político partidista. Los gobiernos tienen unos programas de gobierno, ya sea en el área de salud, de seguridad. Es la manera en que ellos desarrollan su filosofía de trabajo, ¿no? Su plan de trabajo, cómo la implantan. Pues esa es la política del gobierno. En mi caso, por ejemplo, fui directora de prensa y comunicaciones en el Departamento de Estado. Yo estaba a cargo del área de comunicaciones que iba a trabajar
y asesoraba al secretario de Estado y a los diferentes secretarios auxiliares sobre cómo comunicar los eventos o actividades del Departamento de Estado. En el área, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hace unos años hubo un lamentable incidente. Un joven puertorriqueño que piloteaba una avioneta falleció en San Martín. Sí. El cuerpo del piloto lo encontraron rápido, pero el del copiloto no aparecía, era un puertorriqueño. Hubo un poco de demora para la toma de decisiones porque San Martín es una isla que un área le pertenece a Países Bajos y otra área es a Francia. Entonces, nosotros desde Puerto Rico, siendo jurisdicción de los Estados Unidos, pues en lo que se daba todo ese proceso, tú tenías a periodistas que querían saber la información, tenías la familia desesperada porque quería que se actuara rápido, tenías el desarrollo de unas comunicaciones diplomáticas entre países y todo era cuestión de tiempo porque era un cuerpo, no sabíamos si es que él estaba con vida y estaba en una situación precaria. Pues como directora de prensa y comunicaciones del Departamento de Estado me tocó atender esa situación, ¿verdad? Cómo trabajar la política pública dentro del Departamento de Estado en una situación como esa. Sí, eso es manejo de crisis. Eso es manejo de crisis. Qué fuerte. Y qué otras experiencias así que sean memorables. O sea, no diría memorables, pero... Bueno, sí. De cierta manera, no estamos hablando de que sean positivas, pero exacto, se dieron. Tuve también otra situación, hubo una masacre en Guaynabo, donde varios de los integrantes de las familias eran peruanos y solamente sobrevivió un menor. Y también tuvimos que trabajar a través del Departamento de Estado toda la coordinación de las visas, porque el menor se quedó solo, mataron a toda su familia. Y tuvimos que coordinar entonces, un familiar de Perú quería venir, pero por el asunto de la jurisdicción se tenía que trabajar primero con el menor que estaba teniendo asistencia también policíaca y ayuda emocional por la situación que estaba ocurriendo, el asunto de cómo trasladar sus familiares desde Perú, las visas, todo el asunto como estaba aquí, estaban buscando a las dos personas que habían cometido el crimen y sí, ese es otro ejemplo de una de las situaciones que manejamos en el Departamento de Estado. Y podrías decir que me preguntaste fuera de cámara que qué es lo más que me gusta de las relaciones públicas. ¿Tú podrías decir que el manejo de crisis es una de tus áreas de expertise, lo dominas totalmente? ¿O cuál tú podrías decir que esto es tu, ¿cómo te digo? Tu talento. Pues yo llevo 21 años, ¿verdad?, de trayectoria profesional y te diré que todo tiene su encanto. Y como estábamos hablando un poco también fuera de cámara, me gusta mucho la investigación. Tú me das un tema y yo quiero saber qué pasó, cuáles fueron las consecuencias, por qué llegamos aquí, quiénes son los protagonistas, cómo se hace esto mismo en otros países, cómo se resuelve. Me gusta mucho esa área de la investigación. Y también me surgió la curiosidad, tienes con tu experiencia en periodismo y como relacionista profesional, tienes que comunicar diferentes temas, muchas categorías de temas. Una vez puedes estar hablando sobre la salud, luego puedes estar hablando sobre la política y entre otros. ¿Cómo tú adaptas ese vocabulario a tantos temas y tantas categorías? Pues es bien importante conocer tu público, el público al cual te vas a dirigir. Uh-huh. Si es un público interno, si es público externo, se supone, ¿verdad? Y nos enseñan en la escuela que uno debe de escribir por lo menos que una persona de sexto grado lo puede entender. Sí. Así que eso es bien importante. Además, el leer, como te había comentado. Leer es bien importante y leer de todo. Leer de todos los temas porque tú nunca sabes qué cliente te va a tocar, qué situación va a ocurrir y de repente ocurre X cosa y si tú no dominas ese tema, el tiempo que te va a tomar el ponerte al día, que pues si no lo dominas, pues vas a tener lo que hacer, pero si ya tienes una información base, pues se te va a hacer más fácil el poder ya sea redactar un comunicado o ya sea hacer un plan de medios por X situación, etcétera. Así que es bien importante leer, leer y leer. Y tomando en cuenta que
para los comunicados de prensa, por ejemplo, es súper importante, como habías dicho, redactarlo en el tono correcto, noticioso, en la terminología correcta. Para estas personas que están empezando en el mundo de las comunicaciones, ¿cuál es un error común que se comete al escribir comunicados de prensa? Bueno, ya, y yo lo he escuchado en otros episodios también, de Saludos Cordiales. Cuando se envía un comunicado de prensa, no se envía en PDF. No se envía en PDF, ¿por qué? Porque eso es darle más trabajo al periodista. Uh-huh. O sea, sí, como habías dicho, que es cuestión de segundos que la persona decide si abrir el email o no, si leerlo o no. Así que así se te puede pasar la oportunidad de tener tu artículo o tu comunicado de prensa publicado. y que lo tomen en consideración. O sea, yo lo que hago siempre es que no lo envío en PDF, lo envío en Word. Y lo copio y lo coloco en el cuerpo del correo electrónico. Así, una vez te llega, tú ves el tema, pero cuando ves el contenido, pues ya no tienes que ir, porque son segundos, pero es que en noticias, segundo es una eternidad. Así que mientras más le puedas facilitar la vida al periodista, mucho mejor. Sí. Voy a cambiar un poquito de tema ahora, pero a través de toda esta trayectoria, tal vez algo que no saben es que tú tuviste un diagnóstico de cáncer. Me dijiste hace 16 años, sí. ¿Y tú crees que existe un antes y un después en tu carrera profesional luego de este diagnóstico de cáncer? Sí, claro, en muchos aspectos. Yo en esos momentos trabajaba en WKQ y tuve mucha solidaridad de parte de mis compañeros de trabajo y eso es algo que agradezco mucho. Yo tuve un diagnóstico a los 28 años cuando regularmente es una edad que no se supone que ocurran estas cosas. A medida que han pasado los años, hemos visto, lamentablemente, que mujeres con menos edad están siendo diagnosticadas y por eso, en la medida que me es posible, yo aprovecho el foro que pueda tener, ya sea en una cafetería, ya sea en el lugar donde esté, de decirle a cualquier mujer que yo tenga de frente que por favor se revise, que se lo comente a sus amigas, que no tenemos que esperar hasta los 40 años para hacernos una mamografía, que vayan a su médico regularmente, pero sobre todo, más que el médico, tienen que ellas quererse y palparse. Y si ven algo irregular, pues rápido llamar al médico. Sí, que es muy importante siempre hacerte tus pruebas rutinarias constantemente. Y exacto, estar consciente de que no necesariamente te va a dar a los 40 años, como dicen los médicos, te puede dar mucho antes, incluso hay muchos casos de lamentablemente niños. Es un tema muy importante que se debe tocar. Sí. Y me puedes compartir en ese momento que recibiste la noticia del diagnóstico de cáncer, qué estabas haciendo y cómo esa noticia dio un giro a tu vida profesional. Pues te comento que cuando fui al médico que me iba a dar el resultado, decidí ir sola. Dije, bueno, todo va a estar bien. Sí. Y cuando el médico me dio el resultado, él estaba muy afectado. El médico estaba muy afectado y yo en esos momentos lo recibí. Recuerdo que me quedé en shock porque era algo que no esperaba. Y lo que hice fue que ese día yo tenía varios planes. Iba a ir a la universidad porque quería hacer mi maestría, buscar información. Así que dije, yo no voy a comentar nada a nadie. Yo voy a seguir con mis planes. Y por la noche se lo digo a mi familia. Fui a la universidad, busqué información, fui a almorcé, hice todas las gestiones que tenía que hacer. Y por la noche pues se lo comuniqué a mi familia. Obviamente es un tema que a nadie le gustaría pasar por una situación como esa. Pero lo vi como una oportunidad dentro de muchos aspectos, de conocerme mejor, de disfrutar mejor el tiempo, de aprovecharlo, de maximizarlo. Y luego cuando pasó el proceso de quimioterapia y me operaron, yo tuve una mastectomía bilateral con reconstrucción, a mí me removieron los 2 senos. Decidí y regresé a la emisora. Luego de la operación, pues decidí hablar sobre mi historia porque vi que de alguna manera, si yo compartía mi historia y al menos una mujer iba y se hacía una mamografía y podía salvar su vida, pues el que yo haya pasado por esa situación no iba a ser
en vano. En vano, claro. Y ahí pues, eso fue lo que hice. Por eso es que para mí es tan importante hablar sobre el tema. Y hay muchas personas muy solidarias y tuve una red de apoyo espectacular entre amigos, compañeros y familiares. Pero como sobreviviente sé cuando tú eres paciente y una persona que ya pasó esa situación te habla, hay una conexión especial. Y en mi caso, yo he tenido, por ejemplo, mujeres jóvenes que hace poco conocí una que tiene 25 años, que fue diagnosticada y ella me dijo, wow, tú llevas 16 años de remisión. O sea, que así como tú te curaste, yo también me puedo curar. Claro. Tuve también otra situación de unos papás con su niña también que estaba pasando por un cáncer y cuando supieron de mi caso, comentaron, la mamá le dice, papá, ¿viste? Así como ella está saludable, nuestra hija lo va a estar. Sí, así que cosecha esperanza. esas pequeñas, ¿verdad?, aportaciones, mientras desde mi esquinita yo pueda aportar de alguna manera y pues dar esa palabra de aliento y ese apoyo, pues lo quiero seguir haciendo mientras viva, ¿verdad? Claro, qué bueno. Y a pesar de este reto, o sea, ser sobreviviente de cáncer, ¿podrías compartir cuál ha sido una experiencia gratificante a través de tu carrera de las comunicaciones? Yo creo que yo soy mucho del tercer sector, de ayudar a las personas, de colaborar y a veces hay circunstancias que el trabajo te lleva a, pero estableces unos lazos y unas relaciones que te ayudan a ayudar de alguna otra manera a personas, haciendo, por ejemplo, voluntariado, el creando conciencia con amistades sobre X o Y causa. Y yo creo que algo hermoso de esta industria del área de las comunicaciones, ya sea del área de periodismo, relaciones públicas, publicidades, es que te pone en contacto con diferentes personas, con diferentes industrias, con diferentes temas y puedes aportar desde diferentes áreas. Y suele ser una industria solidaria, porque, y sobre todo en nuestro país, las personas cuando están pasando por situaciones de necesidad, todos nos unimos, independientemente, la religión o la ideología política. ¿Y cuál es un consejo que tú le puedes dar a estas personas que desean ejercer las comunicaciones, ya sea el periodismo o las relaciones públicas, que tú puedas compartirles? Yo creo que la preparación es bien importante. Uno tiene que prepararse, leer, educarse, salirse de la cajita. Si estás estudiando en la universidad, tener la oportunidad, si te puedes ir de intercambio, si puedes irte a otro país para ver cómo trabajan las otras escuelas de comunicación en otros países, exponerte a otras culturas es bien importante. Y el leer. Es importante también la disciplina, como en muchos aspectos de la vida. Y yo creo que el ser humilde también, el aceptar que no lo sabemos todo, que estamos en constante aprendizaje. Y si se comete un error, pues ser el primero en levantar la mano. Mira, fue un error, pero ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? O para aprender a hacerlo de otra manera. Pero es necesario. Igual Sí. algo que debemos recalcar es que la universidad es una herramienta, pero no es la única herramienta. Uh-huh. Uno aprende mucho en la universidad, pero uno siempre debe buscar un poquito más allá. Y también si están en la universidad estudiando comunicaciones, si hay los grupos estudiantiles es bien importante, cualquier tipo de trabajo voluntario, llamar a los medios de comunicación, mira, soy estudiante, aunque sea, ¿verdad? Aunque sea libre de costo, tener unas horitas, tener esa experiencia es bien importante, no esperar a terminar el bachillerato para entonces comenzar a buscar, las cosas son más complicadas, sí, y se no pueden es lo hacer. mismo el campo, o sea, ya estar en el campo de las comunicaciones no es lo mismo que estudiarlo. Exacto. Para nada. Sí. Sí. Antes de terminar, quería hacer una dinámica un poquito divertida. No sé nada, no me han adelantado nada. No. Quiero hacer el jueguito de 2 verdades y una mentira. Ok. Así que me va a decir 2 verdades
por ejemplo, en el ángulo de las comunicaciones, tenías que hacer un comunicado de prensa y sin querer pusiste el nombre de la otra compañía, que esa no era la que iba en el comunicado de prensa. O, una vez el cliente me dejó plantado cuando lo iba a representar. Me va a decir 2 verdades y una mentira y yo tengo que adivinar cuál es. ¿Cómo que 2 verdades y una mentira? Vamos a decir que lo del comunicado realmente te ocurrió. Ok. Y esa es tu verdad. Entonces te vas a inventar. Ok. Ok. Y te vas a inventar 2 mentiras vamos a ponerlo así como 2 situaciones o papelones que te pasaron dentro de los medios o trabajando con algún cliente. Me has puesto a pensar, a ver. Porque 2 verdades, 2 mentiras y una verdad. No, 2 verdades y una sola mentira. 2 verdades Sí. y una mentira. No tienen que ser cosas así tan dramáticas, pueden ser cosas sencillas. Ok. Se convocó una conferencia de prensa y no llegó ningún medio de comunicación. Ok. Se le hicieron unos talking points al cliente y él los repasó como se supone si se preparara, ¿verdad?, para la entrevista que tenía. ¿Qué otra cosa? No se me ocurre más nada. Pues entre esas 2, ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? Lo más probable que haya ocurrido entre esas 2 es que el cliente tuvo sus talking points y los repasó debidamente. Correcto. La mentira aquí es que hiciste Una convocatoria. una convocatoria y ningún medio llegó. Correcto. Así que lo saqué bien. La sacó bien. Sí. Así que nada, yo creo que hasta aquí llega la entrevista. ¿Qué te pareció? ¿La disfrutaste? La disfruté mucho, espero que me inviten próximamente. Claro que sí. Porque le he pasado muy bien. Sí. Así que hasta aquí llegó la entrevista con Isadora. Ha sido un placer. Gracias igualmente. Y si tienen alguna pregunta, ¿verdad?, que la pueden también añadir al enlace. Así que Y se la contestamos también, estamos pendientes. sí. Nos vemos en el próximo episodio de Saludos Cordiales. Nos vemos. Bye.